todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a uno más de nuestros webinars IMPER. En esta ocasión es un webinar estelar. Me encanta verlos a todos ya en sala. Mucho gusto, soy la doctora Flores. Para los que no me conozcan, soy jefa de programas académicos y educación continua del instituto. Y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y de la directora de educación en ciencias de la salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida. Tenemos el chat a su disposición para que ustedes ahí con mucha confianza le hagan preguntas a nuestras profesoras del día de hoy. Nos interesa saber también de dónde nos visitan. No es necesario que pongan su correo ni que pasen lista. La plataforma lo registra automáticamente. Y adelante, el chat está abierto para ustedes, comentarios, ¿por qué no? Y todo lo que ustedes necesiten ahí expresar. En julio, el 16 de julio de este año, por supuesto, iniciamos los webinars IMPER con un webinar muy importante para nosotros, que fue el de caracterización clínica y epidemiológica del SARS-CoV-2 en el periodo perinatal. De ese webinar, donde a pesar de que ya teníamos un ratito en pandemia, surgieron muchas interrogantes y muchos datos, y deseamos empezar a desglosar parte por parte de las cosas que se vieron en ese webinar. Ya tuvimos uno muy desglosado de epidemiología, tuvimos uno de salud mental, y ahora toca este webinar importantísimo para nosotros los obstetras, que es el de aspectos prenatales de la infección por SARS-CoV-2. El día de hoy tenemos unas profesoras de altísimo nivel, de lujo. Me encanta que estén juntas, porque cuando están juntas la magia sucede, y ya ustedes lo verán a continuación. Para empezar, tenemos a la doctora María José Rodríguez Ibaja. Ella es médico materno-fetal y es adscrita al departamento de materno-fetal del instituto. La doctora María José nos va a hablar de las repercusiones maternas de la infección por SARS-CoV-2. Posteriormente, la doctora Sandra Acevedo Gallegos, que es la jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal del Instituto, nos va a hablar de las repercusiones placentarias de la infección por SARS-CoV-2. También tenemos a la doctora Berenice Velázquez. La doctora Berenice Velázquez Torres es médico materno-fetal, adscrita al Departamento de Materno-Fetal del Instituto, y ella nos hablará de las repercusiones fetales de la infección por SARS-CoV-2. Y para finalizar con broche de oro, ya tenemos a la estrella de los webinars IMPER, que es la doctora María Yolotzin Valdespino Vázquez. Ella, obviamente, ya la conocen, pero se las vuelvo a presentar. Ella es la jefa del Departamento de Patología del Instituto y nos hablará de los hallazgos histopatológicos de la afección placentaria por SARS-CoV-2. Y pues bienvenidas, bienvenidos todos, y adelante, María José. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar en este webinar. En toda enfermedad, siempre un componente crítico es el manejo de los grupos vulnerables. Como sabemos, las pacientes embarazadas siempre representan una población de alto riesgo por las repercusiones que puede tener la enfermedad, tanto sobre ellas durante y después del embarazo, como la posible repercusión sobre los fetos y los recién nacidos. Desde que inició la pandemia hemos tenido un flujo constante de información que nos ha permitido tener una mejor evidencia respecto a los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas y las repercusiones en este grupo de pacientes, lo que ha sido clave para su manejo y la programación de los recursos. Al momento sabemos que la infección en el embarazo tiene una prevalencia promedio del 10%. En un metaanálisis que se publicó a finales de agosto, se reportó un rango de prevalencia desde el 7 al 18%, observando las cifras más bajas cuando consideramos un tamizaje universal y cifras mayores cuando consideramos un tamizaje dirigido por síntomas. En esta misma publicación reportaron que la cero prevalencia de la infección es similar entre los 3 trimestres
del embarazo. Y aquí les presento nuestros datos. En el instituto, a partir del 22 de abril, cuando se inició el protocolo de COVID-19, hasta el 1 de octubre, se han realizado 1,826 tamizajes, de los cuales 460 han sido positivos, con una prevalencia de 25,2%. Esto significa que una de cada 4 pacientes que vemos en el instituto da positivo para la infección por SARS-CoV-2. Una prevalencia bastante elevada si la comparamos con las cifras reportadas, pero que es comprensible cuando analizamos los factores de riesgo de nuestra población. Cuando analizamos nuestra distribución por trimestres, vemos que es similar entre los 3 trimestres en las pacientes al término, lo que coincide con lo ya reportado en la literatura. Cuando analizamos la prevalencia de acuerdo al motivo de ingreso de las pacientes al instituto, vemos que también tenemos una distribución similar en pacientes que han ingresado por urgencias, por alguna urgencia obstétrica, y en pacientes que han ingresado de manera programada, ya sea para resolución del embarazo o algún otro procedimiento, con prevalencias de 24 y 25%. Esto es distinto cuando analizamos la prevalencia de acuerdo a la presencia de síntomas o a los casos sospechosos. En el caso de las pacientes que han sido sospechosas, la prevalencia es casi de la mitad, 47,8%. Y en el caso de las pacientes que no han sido sospechosas, la prevalencia es de 24%. Ahora, para hablar de las repercusiones maternas, voy a hablar primero de la influencia del embarazo sobre el curso clínico y pronóstico de la enfermedad, y posteriormente hablaré del efecto de la infección sobre los resultados perinatales. En cuanto a la susceptibilidad, se han propuesto múltiples hipótesis de acuerdo con los mecanismos fisiológicos de adaptación en el embarazo que sugieren que en el embarazo podría haber un incremento de la susceptibilidad a la enfermedad. Por un lado, tenemos las modificaciones a nivel pulmonar, la disminución en los volúmenes y en la capacidad pulmonar, que teóricamente podría predisponer a hipoxemia y a una falla respiratoria. Por otro lado, están los mecanismos de adaptación a nivel inmunológico. Sabemos que hay un cambio de la respuesta TH1 y TH2, lo que podría favorecer la infección por patógenos intracelulares de manera general. Tenemos también una sobreexpresión del eje renina-angiotensina, dentro de los cuales está el receptor 2 para la enzima convertidora de angiotensina, que sabemos que es uno de los principales mecanismos de entrada de este virus. Y finalmente tenemos el estado de hipercoagulabilidad característico de la enfermedad, que esto estaría más relacionado con la severidad. A pesar de todos estos mecanismos y de estas hipótesis, hasta el momento no existe evidencia de que el embarazo incremente la susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante considerar otros factores que, aunque no tienen que ver con la fisiopatología, sí podrían predisponer a estas pacientes a una mayor exposición, por lo menos, al virus. Esto es, por ejemplo, la interacción social. Estas pacientes, sabemos que las pacientes embarazadas tienen pues un mayor contacto con el personal médico y acuden con mayor frecuencia a centros de salud, lo que podría incrementar su exposición. Por otro lado, hay síntomas propios del embarazo, como la rinitis gestacional y la disnea fisiológica, que en algún momento podrían enmascarar los síntomas, y de esta manera podríamos tener en este grupo de pacientes un diagnóstico y un tratamiento más tardío. Respecto a la presentación clínica de la enfermedad, sabemos que tiene una distribución muy similar a la población adulta en general. Cuando consideramos un tamizaje universal, hasta el 74% de las pacientes resultan asintomáticas, y de las pacientes que tienen síntomas, hasta el 80% presenta síntomas leves. Sin embargo, aunque la mayoría no tiene síntomas o estos son leves, ya existe suficiente evidencia que demuestra que las pacientes embarazadas tienen un riesgo incrementado para ingresar a la unidad de cuidados intensivos y para ventilación invasiva, con ORs de 1,6 y 1,8 respectivamente. En las pacientes embarazadas también hay factores de riesgo, como en el resto de la población, que se asocian a una presentación más severa de la enfermedad. Esto es, por ejemplo, hipertensión crónica, una edad materna superior a los 35 años, que en general se asocia con la presencia de más comorbilidades, obesidad,
diabetes preexistente y preeclampsia. ORs que van desde 2 hasta 6. Aquí les presento la prevalencia de estos factores en las pacientes que han sido diagnosticadas en el instituto. Como vemos, el más importante es la obesidad, un índice de masa corporal por arriba de 30, que alcanza una prevalencia de casi el 30% de las pacientes que han sido diagnosticadas. En cuanto a la mortalidad, las tasas han sido muy variables, desde 0.6 hasta un 4%. Esto depende obviamente del tipo de población que estemos estudiando, del tipo de muestreo que se realice, si es universal o si es dirigido por síntomas, y por supuesto de los recursos médicos que tengamos disponibles para la atención de estas pacientes. En nuestro país, la enfermedad por COVID-19 es actualmente la primera causa de mortalidad materna, con una mortalidad reportada de 2.6%. En esta tabla les presento el número total de defunciones y la razón de mortalidad materna, una comparación a través de los años desde 2011 hasta la fecha, en la semana 40 de vigilancia epidemiológica. Como podemos ver aquí, para este momento hay un aumento de más de 100 casos respecto al año previo, con un incremento significativo en la razón de mortalidad materna, que actualmente es de 44.7. En esta tabla que vemos a continuación, identificamos las causas de mortalidad y como vemos, la enfermedad por COVID-19 ocupa el primer lugar con 21.6%. Y además vemos que en el quinto lugar está otro rubro etiquetado como probable COVID-19, en el que se encuentran otros 5.7% de los casos, que si sumados podrían llegar prácticamente al 30%. En este estudio, esta tabla es de un estudio que analizó la mortalidad y las características de la población en nuestro país por COVID-19. Como vemos, los factores de riesgo como diabetes y obesidad tienen una prevalencia muy importante en las pacientes que murieron a esta causa. La diabetes, por ejemplo, la vemos casi en el 60% de las pacientes y la obesidad un 30%. Esto explica, como les decía en un inicio, tanto la elevada prevalencia como la elevada mortalidad que estamos observando en nuestro país. Por otro lado, algo que llama la atención en esta tabla es que de 7 pacientes que tuvieron muerte por COVID-19, únicamente 2 de ellas ingresaron a una unidad de cuidados intensivos y solamente una tuvo ventilación mecánica y una más reportó exposición con alguien que se supiera haya infectado. Esto lo podemos traducir en una falta de recursos, en recursos limitados, ya que probablemente las 7 pacientes que murieron a esta causa hubieran requerido atención en una unidad de cuidados intensivos, probablemente también la ventilación mecánica y seguramente habrían estado en contacto con alguien más. Entonces nos habla de que nuestra capacidad probablemente está siendo limitada, tanto de tratamiento como de tamizaje. Ahora hablaremos de los efectos de la infección sobre los desenlaces perinatales adversos. En cuanto a la pérdida de gestación, la tasa global reportada es de 2.2%. Esto es considerando tanto las pérdidas antes y después de las 20 semanas, que en general se ha reportado una distribución similar. En el caso del instituto, la tasa reportada de pérdida de la gestación es de 6.2%, siendo un poco mayor después de las 20 semanas, 4.3%. Respecto a la información que hay hasta el momento en el primer trimestre, es muy limitada. En nuestro caso, solamente el 5.8% de las pérdidas ha correspondido a pérdidas del primer trimestre. Y debido a esta falta o limitante en la información, es muy temprano para establecer conclusiones respecto a este trimestre. Pero hasta el momento, los datos no sugieren un incremento en el riesgo de aborto ni de defectos congénitos, lo que concuerda con infecciones previas por coronavirus como SARS y MERS. Sin embargo, recuerdo, es importante esperar a tener más evidencia para poder concluir sobre este trimestre. En relación al parto pretérmino, la tasa global reportada es de 17%. Esto es considerando partos pretérminos espontáneos y iatrógenos, con un OR que alcanza hasta 3. Es difícil analizar
el impacto que tiene la enfermedad sobre el parto pretérmino, ya que la mayor parte de las publicaciones no indica el motivo de la resolución del embarazo. Sin embargo, en algunas publicaciones se reporta que en pacientes sintomáticas esta tasa fue del 23%, mientras que en las asintomáticas fue de 8%, lo que nos hace pensar que en muchos de los casos el estado materno y fetal podría estar relacionado con la indicación del nacimiento pretérmino. Las tasas reportadas para el parto pretérmino espontáneo son de 6% en promedio y para ruptura de membranas pretérmino de 5%, lo cual no varía mucho de la presentación normal de estas dos desenlaces. En el instituto, hasta el 1 de octubre, la tasa fue de 9.7% y la tasa de ruptura prematura de membranas de 21.2%. Aquí tendremos que analizar posteriormente estos resultados porque, como sabemos, nuestra población tiene una alta prevalencia de otras comorbilidades, tanto maternas como fetales, que podrían ser parte de las indicaciones de pretérmino. Como ya veíamos en algunas diapositivas anteriores, las pacientes con SARS-CoV-2 han tenido una mayor incidencia de estados hipertensivos. Esta es la distribución en el instituto. Vemos que en general todos los estados hipertensivos del embarazo han tenido una mayor incidencia en las pacientes con COVID-19, los estados hipertensivos en general, y de la misma manera preeclampsia y preeclampsia severa. Aquí es importante mencionar que algunos de estos diagnósticos pudieran estar confundidos, ya que ahora existe evidencia de que la infección severa por SARS-CoV-2, además de afectar predominantemente al pulmón, puede también dar manifestaciones sistémicas como hipertensión, daño hepático, daño renal, trombocitopenia, que como sabemos son las manifestaciones clásicas de preeclampsia. Esto en las pacientes con SARS-CoV-2 se ha explicado por predominantemente un desbalance en el sistema renina-angiotensina, así como por un daño endotelial que puede ser por daño citotóxico directo del virus o por la producción masiva de citocinas, lo que se ha denominado como tormenta de citocinas. Al respecto, hay una publicación importante del Hospital Valdebrón, en donde de 8 pacientes que presentaron enfermedad severa por COVID-19, 5 presentaron manifestaciones típicas de preeclampsia. Sin embargo, solo una de ellas presentó un índice SFLT1-PLGF alterado y uterinas por arriba del percentil 95. El resto de las pacientes, estas dos variables fueron normales y llamó la atención que al mejorar la sintomatología, mejoró también todas estas manifestaciones y se eliminó el requerimiento de antihipertensivos. Aquí la implicación es que en muchos casos el diagnóstico de preeclampsia podría ser un motivo suficiente para indicar interrupción del embarazo. En pacientes con síntomas severos, por lo tanto, podríamos adoptar un manejo expectante de acuerdo al estado materno y pues dependiendo de la evolución de la paciente, indicar o no la resolución del embarazo, no tanto por el diagnóstico de preeclampsia. Algo que es muy importante a tomar en cuenta, aunque no tiene que ver con la patología, es la repercusión que ha tenido la pandemia sobre el control prenatal. Hay múltiples propuestas para guiar las visitas del control prenatal durante esta pandemia. Sin embargo, en los últimos meses ha surgido preocupación por un control prenatal deficiente, el cual podría hacer que se diagnosticaran y se trataran algunas complicaciones propias del embarazo de manera tardía y esto repercutir sobre los resultados perinatales. Al respecto, ya hay algunas publicaciones que nos muestran que realmente no hay una asociación significativa entre el número de visitas y la tasa de infección por SARS-CoV-2. Finalmente, la repercusión que tiene la enfermedad sobre la resolución del embarazo pues ha sido bastante importante, ya que se ha visto que en estas pacientes la tasa de cesárea alcanza hasta el 90%. En nuestro caso, la tasa de cesáreas en este grupo de pacientes es el 70%, que como ya decía, para algunas otras variables habrá que analizar los datos porque tenemos otras
comorbilidades importantes y otros diagnósticos que son frecuentes aquí en el instituto, lo cual podría también incrementar la tasa de cesáreas. Es importante recordar que hasta el momento la evidencia no es suficiente para favorecer la cesárea como vía del nacimiento, por lo que el momento y la vía de nacimiento deberá individualizarse de acuerdo con el estado de la paciente, la edad gestacional y el bienestar fetal. En general, se puede hacer un trabajo de parto. En las pacientes asintomáticas, la recomendación es que la monitorización fetal puede ser intermitente, mientras que en las pacientes que están sintomáticas, la mayor parte de las guías recomienda una monitorización continua. Algunas particularidades de la resolución del embarazo es el uso de esteroides y la tromboprofilaxis. Respecto al uso de esteroides, aunque teóricamente la hiperglicemia podría favorecer la inmunosupresión, el beneficio que aporta para la disminución de la morbimortalidad entre las 24 y 34 semanas es claro, por lo que en estas semanas sí está recomendado administrarlo, siempre y cuando pues las condiciones maternas lo permitan. En el instituto, de las pacientes que han tenido un parto pretérmino entre las 24 y 34 semanas, al 30% se le ha aplicado hasta el momento esquema de madurez pulmonar. Otra consideración a tener en cuenta es la tromboprofilaxis, la cual está indicada en todas las pacientes que tuvieron el antecedente de enfermedad por COVID-19 hasta por 6 semanas postparto. Y bueno, finalmente, como conclusión, podemos decir que la evidencia que tenemos hasta el momento es suficiente para decir que las pacientes embarazadas son una población vulnerable a esta enfermedad, que se ha visto un incremento en la severidad de la enfermedad, como les decía, en el ingreso a unidad de cuidados intensivos y en el requerimiento de ventilación asistida. Y subsecuentemente también se ha visto un incremento de algunos resultados perinatales adversos. Es importante decir que esta información podrá ir modificándose de acuerdo a conforme se vayan acumulando más datos y más evidencia, pero esto es suficiente al momento para recomendar que sigamos teniendo las medidas de prevención estrictas, que sigamos haciendo en la medida de lo posible un tamizaje universal para poder tener las medidas de protección adecuadas y en caso de escenarios donde los recursos son limitados, tratar de dirigir el tamizaje de acuerdo a la exposición epidemiológica y a la sintomatología de nuestros pacientes. Y finalmente, recordar que es muy importante tener una vigilancia estrecha en la gestación, un control prenatal adecuado para disminuir las posibles repercusiones sobre el resto de las patologías en el embarazo. Muchas gracias. A continuación, la doctora Sandra Acevedo, jefa del Departamento de Medicina Fetal, nos platicará sobre las repercusiones placentarias de la infección por SARS-CoV-2. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar. Ya la doctora María José comentó algunos de los aspectos más importantes en el aspecto materno. Yo voy a platicarles un poco acerca de los aspectos placentarios. Okay, lo que realmente más nos preocupa como médicos ginecobstetras en relación a este problema es la transmisión vertical, las repercusiones que puede tener esta infección sobre el feto y la vigilancia que debe tener el feto en la mujer que cursa con COVID o bien que cursó con COVID en el pasado. Actualmente, la mayor evidencia que se tiene es en pacientes a término del embarazo. Tenemos muy poca evidencia en segundo trimestre y menos evidencia todavía aún en primer trimestre. Sin embargo, hasta hace todavía un tiempo se mencionaba que la infección no era posible, que no era posible que pasara de la madre al feto y autoridades en el área de medicina materno-fetal declararon fehacientemente que no había transmisión vertical y que podíamos estar tranquilos. ¿Cuál es la sorpresa? Que unos días después, semanas después, empiezan las publicaciones, ¿verdad?, a bombardearnos, donde se encuentra la partícula viral en la placenta, donde se encuentran recién nacidos con infección, etcétera. Y es que a lo que se menciona, dicen, no, es que la placenta va a proteger al feto. La placenta tiene su función de barrera y el bebé va a estar a salvo.
Sí, tal vez esto sea cierto en la placenta sana. Pero imagínense ustedes un bebé que tiene restricción del crecimiento con una placenta completamente dañada y veamos si entonces esa función de barrera que aparentemente tiene la placenta, que es tanto una función física por el evitar el paso físico del virus a través de la placenta o bien la función inmunológica, si van a estar íntegras o no. Creo que ahí es a donde debemos de ir. Entonces, realmente, actualmente decimos, bueno, hay poca evidencia también en relación a los defectos congénitos. También esto no podemos ser nosotros fehacientes porque hay un gran porcentaje de pacientes que están infectadas y que no lo saben. Y un ejemplo de ello es nuestro instituto, donde estamos haciendo pruebas en pacientes asintomáticas de primer trimestre y prácticamente 1 de cada 5 están infectadas y no lo saben. ¿Qué va a pasar con esas pacientes en el futuro? No lo sabemos. Ya es bien conocido que la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 está presente en vellosidades, está presente en músculo liso de las vellosidades, está presente en células endoteliales, está presente en el miometrio materno, está presente en el espacio intervelloso, está presente en cordón umbilical. Entonces, definitivamente, este receptor que es para el SARS-CoV-2 es completamente factible que atraviese la placenta y tiene una alta expresión en todos estos tejidos, tanto citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Entonces, definitivamente es algo de lo que nosotros debemos estar conscientes y que obviamente esta alteración a nivel de este receptor, que es un receptor de membrana donde llega el virus y se fija, ¿verdad? Mientras no se encuentre la forma de que ese receptor no se libere de la membrana placentaria, de la membrana de la célula, y se maneje en forma soluble, no vamos a tener un tratamiento específico contra este tipo de problemas. En este metaanálisis que ya mencionó también hace rato la doctora María José, vemos la mayor proporción de enfermedades o de resultados perinatales que se han presentado tanto en la madre como en el feto. Y ven ustedes cómo la prevalencia de parto pretérmino de 14.3, la prevalencia de aborto de 14.5%, de RPM 9.2%, de cesárea que continúa siendo muy alta, 56.9%, del ingreso a las pacientes embarazadas a la terapia que estamos en un 31.3%. Vean lo que es tan preocupante, ¿verdad? 1 prácticamente de cada 4 bebés que llegaron a término tuvo datos de distrés fetal. Afortunadamente no todos nacieron asfixiados porque ustedes saben que se interviene para prevenir esta asfixia. Sin embargo, esto nos hace saber, ¿verdad?, que es muy importante la vigilancia del trabajo de parto. En este metaanálisis pues se incluyeron básicamente pacientes ya del término de la gestación, pero en general fueron 39 artículos y obviamente está enfocado en la situación de que tanto la enzima convertidora de angiotensina como la proteasa humana transmembrana serina 2 para la proteína S deben de estar expresadas en el trofoblasto para que pueda ocurrir la infección. Y estos artículos que se incluyeron pues están basados, ¿verdad?, en que esta infección está afectando estos dos transmisores. ¿Y qué fue lo que se encontró de inicio en estas placentas, en estas 19 placentas de pacientes? Bueno, primero se encontró que no hay una asociación específica con un determinado patrón de daño placentario. Sin embargo, el daño placentario existe. Y lo más importante es que hay un alto grado de malperfusión placentaria, hay un alto grado de malperfusión materna y un alto grado de malperfusión fetal. Y hay una arteriopatía decidual con una aterosis aguda, una intervellitis y hay una respuesta inflamatoria fetal que se puede ver inclusive en la vena umbilical. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto presente, que ya hay hallazgos fehacientes de que puede estar afectada la placenta. Ven ustedes en este otro artículo también que nos mencionan acerca de los daños placentarios que pueden encontrarse, estamos viendo principalmente la trombosis intramural. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente que ha tenido infección por COVID, no es solamente el evento agudo, no es de que la paciente ya tuvo sus 2 semanas de infección y se recuperó, no, esa placenta puede haber quedado dañada para el futuro, porque a fin de cuentas los datos que nosotros tenemos o lo que más se reporta ahorita en la literatura son pacientes que se están viendo, ¿verdad?, en tercer trimestre, como ya les decía hace rato. Pero ¿qué pasa con esa placenta que puede quedar dañada en el primer trimestre? ¿Qué pasa con la placenta que puede quedar dañada en el segundo trimestre? Nosotros aquí en el instituto hace mucho tiempo que no había una incidencia tan alta de óbitos, hace mucho tiempo que no había incidencias elevadas de
de asfixia o de baja reserva fetal, y estamos viéndolo. Claro que tiene que ver también con la atención de las pacientes fuera y que están llegando, muchas de ellas referidas sin control prenatal, pero definitivamente el virus tiene algo que ver con esto. Los trastornos hipertensivos del embarazo, fíjense ustedes que van a complicar alrededor del 2 al 8%, ¿ok? Y se ha reportado esto en artículos ya publicados tanto en China como Nueva York. El número de pacientes con COVID que han presentado anomalías significativas de las enzimas hepáticas y de coagulopatía que nos pueden simular un gel no es bajo. Entonces, es algo que tenemos que estar muy importante. Estos hallazgos de laboratorio pues se van a traslapar definitivamente con la preeclampsia severa, ¿okay? Y nos dan así el síndrome de gel clásico, vea, con hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, cuentas de plaquetas bajas, proteinuria y cifras tensionales elevadas. Y la invasión de la placenta con SARS-CoV-2 y la inflamación placentaria va a ser una patología diferente a la típica preeclampsia. ¿Por qué? Porque en estas pacientes que se recuperan, que imagínense que tenemos una paciente que tiene 29 semanas y que nos está dando todo el dato de preeclampsia severa y ya estamos a punto de interrumpirla y resulta que no era una preeclampsia severa, que era COVID. Okay. Cuando la paciente se recupere del COVID, muy probablemente todas estas alteraciones que estamos viendo en sus laboratorios y sus cifras tensionales van a haber desaparecido. Entonces ahí está el punto del cual nosotros es muy importante que podamos diferenciar estas dos patologías. Dicen que la placenta tiene una capa protectora que ni permite que físicamente pase el virus, ¿okay? Y que por otro lado tiene una protección desde el punto de vista inmune, sí, siempre y cuando, les decía hace rato, si esa placenta está íntegra y si esa placenta es una placenta sana, pero la placenta de la paciente con COVID es una placenta que está inflamada y esa inflamación va a tener repercusiones a nivel autoinmune y va a tener repercusiones en las barreras placentarias. ¿Cuál es la primera diapositiva que presentábamos donde veíamos a nivel de la membrana vellositaria y cómo estaban expresados todos los macrófagos, las células T, ¿verdad? Los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, la de la proteasa humana transmembrana, etcétera? Bueno, todo eso puede ser que no esté funcionando adecuadamente debido a que nosotros tenemos ahora una placenta que está inflamada con activación de los macrófagos, con activación de los linfocitos T, con aumento de las citocinas proinflamatorias. Entonces, definitivamente un órgano inflamado no va a funcionar igual que un órgano sano y eso tenemos que entenderlo. Entonces, cuando decimos que no es factible el paso transplacentario del virus, que no va a pasar nada porque la placenta lo va a proteger, probablemente nos estemos equivocando a la hora de tomar estas decisiones. El SARS-CoV-2 utiliza a la enzima convertidora de angiotensina, a la tipo 2, no la tipo 1, como su receptor, ¿ok? Y esto, al utilizarlo como receptor, los niveles del AC2 van a disminuir. Y el AC2, ¿ok? Y la proteína, la proteasa transmembrana tienen efectos sobre la expresión de unas sustancias muy importantes que se llaman furinas. Estas furinas tienen que ver con la migración celular y tienen que ver con la invasión del trofoblasto. Entonces, si nosotros tenemos una disminución del AC2, esto nos va a llevar a mecanismos que tienen que ver con hipoxemia severa, ¿ok? Y esta insuficiencia del AC2 en las pacientes embarazadas va a tener también efectos en hipoxia o en el aporte de oxígeno a nivel placentario. Y esto es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Que pueden terminar en complicaciones perinatales severas. La infección puede ser una disruptora completa de la tolerancia inmunológica materno-fetal. Y la barrera fetoplacentaria puede estar severamente dañada, ¿okay? Y esto está dañando desde el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿okay? Y esto nos puede desencadenar óbito, parto pretérmino, preeclampsia, restricción del crecimiento y problemas del sistema inmune. Y si ustedes ven estas 4 repercusiones, pues básicamente estamos hablando de enfermedad isquémica placentaria. Y entonces estamos hablando de una placenta que ya les decía, no es que esos 15 días que dura la infección o esas 3 semanas que dura la infección, no es que la placenta esté dañada ese tiempo y después va a estar sana. No sabemos el daño que va a durar en la placenta y cómo va a repercutir después. Y hemos visto pacientes que tuvieron hace 5, 6 o 7 semanas COVID y ahorita están en trabajo de parto y empiezan a hacer baja reserva fetal con bebés con líquido normal, con peso normal, sin circular de cordón, absolutamente nada. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues son placentas que están quedando con una repercusión. Fíjense ustedes cómo estamos hablando aquí precisamente de la placenta inflamada y entonces tenemos hipoxemia, déficit del AC2, tenemos problemas con la liberación del interferón, las natural killers, las células T y todo esto, cómo va teniendo repercusión a diferentes niveles y órganos fetales, ¿verdad? Desde el parto pretérmino, la simulación de preeclampsia o de eclampsia, porque hay pacientes que pueden estar convulsionando como primer dato de que estén en COVID.
¿verdad? Alteraciones a nivel del sistema nervioso central, del neurodesarrollo. No sabemos qué va a pasar con estos bebés con el neurodesarrollo. O sea, no conocemos realmente nada del virus. ¿Ok? Pueden tener taquipnea transitoria y obviamente pues alteraciones a nivel de la inmunoprotección. Hay varias vías que se han planteado para que el virus alcance la placenta. Entre esas vías está el paso directo del virus. El paso directo a través del trofoblasto pasa y llega a la circulación fetal desde la madre hasta el feto. Esta otra que tiene que ver con la infección célula-célula, que se coloniza, ¿verdad? Por así decirlo, el trofoblasto, el sincito trofoblasto, y de ahí va a pasar a la circulación fetal. Está la vía transvaginal, ¿ok? La vía ascendente, como cualquier infección de vagina, y está la otra, que es la vía que tiene que ver con las células inmunes, donde las células inmunes les sirven como acarreadores al virus. Entonces, ven que ya hay bastantes estudios o bastantes propuestas, hipótesis al respecto de cómo está llegando el virus al bebé. Hipotéticamente, son necesarias 2 condiciones para la transmisión placentaria del virus. Tiene que haber esto. 1, que el virus alcance la placenta, y 2, que el receptor para el virus de la enzima convertidora de angiotensina esté presente en la placenta. Esas 2 son condiciones que son insalvables. ¿Okay? Ya sabemos acerca de la migración fetal placentaria, pero definitivamente la edad gestacional de exposición puede incluir en el riesgo fetal. No sabemos cómo va a estar afectando los tejidos embrionarios y cómo va a estar afectando los tejidos de un feto ya de 37 semanas. Ya se ha demostrado infección transplacentaria, sabemos que el AC2 juega un rol importante en la infección, ¿verdad? Y definitivamente todavía tenemos la gran incógnita de cómo está afectando la infección de COVID por SARS-CoV-2 a los embarazos tempranos. Como les decíamos, mientras la barrera esté intacta y sea una placenta sana, probablemente no tuviéramos de qué preocuparnos. Sin embargo, si esa placenta está inflamada y dañada, probablemente tengamos una situación más grave con la paciente. Tampoco no sabemos todavía qué está pasando con las pacientes asintomáticas y las pacientes más graves. Si solamente están hipoxémicos los bebés de las pacientes que estuvieron más graves, o también las pacientes asintomáticas tienen un mayor grado de daño placentario, que eso ya lo va a platicar en un rato más la doctora Valdespino. Entonces, definitivamente los hallazgos tienen una gran heterogeneidad, pero en todos ellos se ha encontrado vellitis, se ha encontrado trombos y se ha encontrado datos de mala perfusión materno y fetal. Fíjense que en este artículo les dan varios puntos de desenlace. Sin embargo, dice que las placentas de las mujeres que están afectadas por infección aguda tienen una gran arteriopatía decidual, ¿verdad? Y que hay una gran daño o malperfusión vascular. Sin embargo, dice que las pacientes que están infectadas y que no tienen un incremento tan importante de la inflamación crónica, al menos es lo que concluyen. Sin embargo, al final dicen, pero cuidado, estos bebés se tienen que estar vigilando estrechamente durante el transcurso del embarazo. Entonces, como que ellos mismos ahí se contraponen los artículos. En este artículo, que es muy interesante, fíjense que se siguieron 42 pacientes con COVID severo y no severo, de acuerdo al desarrollo de neumonía o no, y las pacientes 34 no tuvieron severo y 8 tuvieron severo, ¿ok? Y se encontró que 6 de las 8 presentaron signos de preeclampsia, ¿ok? Pero solamente una de ellas encontró el SFLT-PGLF incrementado. Entonces, estas pacientes, si bien desarrollan un síndrome de preeclampsia-like, ¿verdad? En general, el SFLT-PGLF parece ser que pudiera ser un coadyuvante para que nos ayude a discernir cuál paciente realmente tiene preeclampsia y cuál paciente realmente tiene COVID. ¿Ok? Ya los había comentado, ya se ha aislado el virus, ya ha habido evidencia de infección viral, evidencia de infección neonatal, y en este caso muy importante, donde hay bebés en que se encontraron, en este caso en específico, un bebé de 35 semanas que llega con la paciente con síntomas, empieza a hacer descensos, se recupera rápidamente, 2 o 3 días después ya se encontraba con su mamá, y resulta que cuando le hacen la resonancia, pues se encuentran que hay datos de leucomalacia. ¿Qué repercusiones va a tener para el desarrollo en este bebé? No lo sabemos. Entonces, por eso que es tan importante que podamos seguir estos bebés. Porque decíamos, ¿después qué? ¿Qué va a pasar con esos pacientes que cursaron con COVID en primer trimestre con o sin síntomas? ¿Qué pasa con los pacientes que cursaron con COVID en el segundo trimestre que igual pudieron o no haber tenido síntomas? ¿Ok? Podemos tener más datos de enfermedad isquémica placentaria. Eso es lo que estamos tratando nosotros de ver, ¿verdad? El problema que tenemos y que vamos a tener en general alrededor de todo el país es que hay muchas pacientes, les decía, que son asintomáticas y que no saben que están infectadas. Vean ustedes lo que les comentaba. Nosotros, estas son nuestras estadísticas que ya las vieron también con la doctora Majo. En primer trimestre, pues prácticamente un 24% de las pacientes que están llegando al instituto están cursando con infección. Y si nos vamos al segundo trimestre, un 27%, y si nos vamos al tercer trimestre, un 24%. Prácticamente la cuarta parte de la población obstétrica asintomática que está siendo vista en el instituto
es portadora de COVID, ¿ok? Y con una carga viral que prácticamente la mitad de ellas están en una carga viral alta. No ha habido una diferencia significativa en cuanto a los estados hipertensivos en un grupo o en otro grupo. Se está manteniendo igual alrededor del 8 o 9% y en el otro grupo de 11 a 12%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Bueno, estamos buscando en los fetos eventos inflamatorios, trombóticos y disruptivos. ¿A qué nivel los estamos buscando? Placenta, extremidades, sistema nervioso central, corazón y tubo digestivo. Entonces, por eso que nuestro seguimiento en pacientes en primero, segundo y tercer trimestre, como parte de un estudio de protocolo, o sea, no es algo que no se está haciendo de rutina, sino solamente aquellas pacientes infectadas, son pues sus evaluaciones, tamizajes de primer trimestre, factores angiogénicos, evaluación funcional de corazón y neurosonografía, dependiendo el trimestre en el cual las estamos viendo. En la vigilancia fetal creo que tenemos que extremar las precauciones, ¿verdad? Porque el COVID nos está dando elevación de la línea basal a más del 3%, pérdida de aceleraciones tardías, nos puede dar un patrón de zigzag, variabilidad ausente, policistolia, y la vigilancia fetal de estas pacientes que tuvieron COVID en el segundo trimestre o en el primer trimestre va a ser muy importante, ¿verdad? Sobre todo a futuro, por lo que decíamos en el año placentario. Y cuando tenemos el cuadro agudo, pues definitivamente el cuadro agudo nos puede dar alteraciones en el trazo también, pero estos están más en relación con fiebre materna, con la hipoxia materna, con la respuesta inflamatoria materna y con la tormenta de citocinas. Entonces creo que el mensaje que debe de quedar en de esta charla, o de lo que a mí me corresponde de placenta, es que la placenta puede quedar dañada, que hay un proceso inflamatorio, que está perdiendo su capacidad de barrera y que no podemos confiarnos a que la placenta lo va a proteger y que el bebé va a estar completamente aislado del virus, que haya una demostración de este paso transplacentario y que debemos estar pendientes con estas pacientes y que en lo posible todas nuestras pacientes deberían tener una prueba COVID, primero y segundo trimestre del embarazo y definitivamente al momento del nacimiento. Muchas gracias. Enseguida los voy a dejar con la doctora Berenice Velázquez Torres, que nos va a hablar precisamente de las repercusiones fetales. Su audio, doctora, por favor, doctora Velázquez. Listo. Bien, vamos a platicar entonces de los efectos fetales del SARS-CoV-2. ¿Qué evidencia tenemos hasta este momento? Sabemos que existe la plausibilidad biológica basándonos en las características del virus. Ya nos explicaba muy bien la doctora Acevedo cómo es que llega, se une a este receptor AC2, cómo necesita también otros cofactores para poder introducirse a las células. En este caso hablando de la placenta y que existen estos receptores a este nivel, conocer también la historia clínica de la enfermedad y cómo se va desarrollando la respuesta inmune, hablando específicamente de los anticuerpos. Sabemos también que a lo largo de este año hemos tenido bastante información que llega a ser confusa y que nos dice inicialmente que no hay evidencia de una transmisión vertical. Sin embargo, si seguimos avanzando en la información en el transcurso del año, empezamos a obtener ya notificaciones que nos dicen que cabe la posibilidad de una transmisión vertical, ya que empiezan a darse casos fetales, algunos de ellos no se estudian desde el inicio, entonces no tenemos con claridad la información si nació ya siendo positivo o si fue algo que adquirió ya en la vida postnatal. Es así como también los estudios nos van marcando pautas en el descubrimiento de alteraciones específicas que se van presentando para finalmente informarnos que fue descubierto el virión en el citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, que definitivamente tenemos los elementos moleculares necesarios para que éste pueda invadir la placenta y pasar al líquido amniótico. En este estudio, en el cual hacen un seguimiento muy específico de una paciente de 22 semanas de embarazo, la van siguiendo día a día, ven las manifestaciones clínicas,
Desafortunadamente viene la pérdida del embarazo y se pueden hacer los estudios en diferentes tipos de tejidos y vemos cómo se encuentra el virus en placenta, en cordón umbilical, en líquido amniótico, en diferentes secreciones maternas, pero nos dice, no se encuentra en tejidos fetales. Se estudió corazón, se estudió pulmón, y entonces decimos, ¿qué podría estar pasando? Bueno, la evidencia también en la literatura nos ha mencionado que si bien es cierto, los receptores AC2 se encuentran en diferentes tejidos, quizá uno de los que tenemos más información es a nivel de los pulmones. Y entonces, si nos vamos a ver la embriología y el desarrollo pulmonar, encontramos que existen diferentes etapas de desarrollo, pero que es hasta la etapa sacular y alveolar cuando se manifiestan unas células en las cuales tenemos la evidencia clara de que tienen este tipo de receptores, y esos son los neumocitos tipo 2. Y entonces, si estamos hablando de la etapa sacular, estamos hablando de alrededor de la semana 26. Es por ello que pensamos que la posibilidad de que el virus ingrese al organismo fetal y pueda ingresar a sus células, en este momento la evidencia nos marca que es en tercer trimestre o cercano ya al tercer trimestre. Entre los casos de aquí del INPER, en el departamento de inmunología, la doctora Ceci Helguera nos presentaba esta información y nos dice, bueno, de los casos que tenemos aquí, los binomios estudiados o trinomios, porque vamos a considerar placenta, líquido amniótico, bebé y mamá, tenemos 30 casos, de los cuales 16 fue positivo a líquido amniótico. En el bebé, en 14 casos se presentó, sin embargo, en 10 fue desde el nacimiento y después de 24 horas, de tal manera que si consideramos la presencia del virus, como decíamos, en mamá, en el bebé, en el líquido amniótico, en la placenta, bueno, existe una fuerte sospecha de que se está dando la transmisión vertical. De los 10 casos en los que convergió esta situación, en 5 se da una fuerte sospecha de que fue una infección intrauterina. Si hablamos de los primeros meses del embarazo, cuando se da una pérdida con bebés de menos de 500 gramos, encontramos este dato que es de llamar la atención, y tenemos que, si se fijan en la frecuencia de casos de aborto de 2017, 2018, 2019, en lo que llevamos hasta principios del mes de octubre, pues casi estamos con la misma incidencia de abortos. Sin embargo, el dato que nos salta es que 50 de esos casos, estamos hablando de 77 casos, 50 fueron con COVID positivo. Entonces, ahí tendríamos que investigar qué fue lo que pasó, qué estaba pasando, qué datos adicionales tenemos en las características del embarazo y en el feto. En este artículo es una revisión sistemática y metaanálisis en el cual nos dicen que se recabaron 936 neonatos de madres que eran positivas al COVID-19. 27 recién nacidos tuvieron síntomas de la enfermedad. Sin embargo, solo en 2 se pudo aislar con la PCR el SARS-CoV-2. De tal manera que ellos nos reportan un 3.2% con un intervalo de confianza del 2.2 a 4.3% para la transmisión vertical. Si bien es cierto, ellos se atreven a darnos estas cifras, específicamente hablando ya de transmisión vertical, bueno, sería cosa de tomarlo con cautela y seguir creciendo
el número de casos, pero sobre todo analizar muy bien todos esos factores confusores que pueden estar interviniendo para darnos estos resultados. Este artículo en lo personal me gustó mucho, es del grupo de la doctora Leona Pun, y nos dice que de 211 casos confirmados por laboratorio y 84 por datos clínicos, hubo 4 casos de abortos espontáneos, 8 recién nacidos tuvieron un peso menor a 2.500 gramos, un caso de asfixia y muerte neonatal, 3 casos con prueba positiva, 7 muertes maternas, 4 muertes fetales, entre ellos un gemelar y otro embarazo gemelar como muerte neonatal. Aquí creo que algo de la aportación de este artículo, aparte de darnos esas cifras de ese grupo considerable, es que nos hipotetiza sobre las posibles vías de transmisión vertical. Y entonces tenemos que una de ellas, como ya lo mencionaba la doctora Acevedo, es la presencia del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en placenta y también de este facilitador que es la proteasa transmembrana serina 2. Y entonces esto, a su vez, nos va a facilitar la entrada y la replicación viral a nivel placentario. De esta manera, pudiera pensarse también que no sería el único factor que está interviniendo, sino el daño de la barrera placentaria, que ya nos decía la doctora Acevedo también, y que puede ser secundario a la patología materna coexistente, a la enfermedad que tiene por COVID-19 en las primeras etapas del embarazo, cuando se está dando la formación y el desarrollo de la placenta, cuando se dan todos estos procesos importantes, la angiogénesis, la apoptosis, toda esta situación que si no está debidamente programada o se afecta esta programación, pues nos va a dar como resultado una placenta que no tenga todas las capacidades para mantener un embarazo en óptimas condiciones. Es por ello la importancia de dar un seguimiento a estos embarazos y por lo tanto a estos fetos. Bien, las vías por las cuales podemos obtener una repercusión fetal del SARS-CoV-2 son a través de la inflamación, todos estos estados trombofílicos que nos lleva a la trombosis, el daño celular directo y, como ya mencionaban mis antecesoras, todo esto suena y retumba a enfermedad placentaria. Entonces son características que no podemos pasar por alto y de esto podemos todavía pensar en que la repercusión fetal puede ser directa cuando tenemos ya demostrada la transmisión vertical, es decir, no solo que atraviesa la barrera placentaria, sino también que es capaz de ingresar al organismo fetal e ingresar a sus células. Y por lo tanto esperamos daño a órganos blancos, pudiendo encontrar miocardiopatía, daño cerebral, que bien pudiera ser en diferentes etapas, pero ahorita al pensar en que se está presentando en etapa tardía por la plausibilidad biológica que comentábamos, bueno, pues esperamos sobre todo trastornos de la migración. Si pensamos en la citotoxicidad que pudiera existir, esperamos también daños disruptivos. Entonces, estar alerta, estar pendientes de estas alteraciones. El daño placentario la podríamos incluir tanto en la directa como en la indirecta, ya que la placenta y el feto pues es un binomio que no podemos separar. Y entonces, si tenemos algo semejante a la enfermedad isquémica placentaria, pues esperamos todas las repercusiones que se presentan
en esta entidad. Y entonces podemos encontrar restricción del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas, prematurez, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, datos de la preeclampsia o preeclampsia-like, como ya mencionaba la doctora María José. Otra de las vías indirectas puede ser la afectación materna inicial. ¿A qué nos referimos? Bueno, nos referimos a la enfermedad como tal, en los casos en que es sintomática o asintomática, ya que desconocemos la repercusión que esto puede tener. Si se trata de una sintomática, sabemos que son pacientes que pueden cursar con hipoxemia e hipoxia, que pueden cursar con fiebre, aparte de las alteraciones que ya se han documentado en órganos blancos, también en el organismo materno. De esta manera, supongamos que la paciente está embarazada, en las primeras semanas de embarazo, pues la fiebre actuaría como una noxa que interrumpe el buen desarrollo de ciertas estructuras, de tal manera que podríamos encontrar en estos fetos defectos estructurales en relación ya no al daño directo por el virus SARS-CoV-2, sino por los síntomas y manifestaciones que tuvo este virus en el organismo materno. Y entonces tendremos que estar atentos de buscar este tipo de alteraciones estructurales en el feto. De ahí la importancia de que todo feto cuya madre haya tenido infección de COVID-19 deba realizarse una evaluación estructural detallada. También podemos encontrar restricción del crecimiento y podemos encontrar datos de hipoxemia, hipoxia, prematurez, en ocasiones por un trabajo de parto desencadenado por todo ese proceso inflamatorio que se presenta, pero también podría ser una prematurez diatrógena, ya que, pues, como ustedes, nosotros y todos los médicos del mundo, es primera vez que nos enfrentamos a esta situación y podríamos en un momento dado decidir una interrupción del embarazo sin que esté o del todo justificada o que después veamos que no lo estaba. O sea, a lo mejor en el momento con el nivel de conocimientos que se tuvo, se justificó, pero posteriormente ya en retrospectiva tendremos que reevaluar todos estos casos. Bien, por último, otra de las situaciones de repercusión la hemos denominado como secundaria, que es la afectación del sistema de salud por la pandemia. Es decir, la paciente por el miedo de acudir a un hospital dejó sus consultas prenatales o los propios hospitales al reorganizarse para la atención de esta pandemia pudo haber diferido estas consultas prenatales. La OMS en su informe al respecto sobre mortalidad fetal nos dice: se advierte de que la pandemia COVID-19 podría empeorar la tasa mundial de mortalidad fetal. La reducción del 50% de los servicios de salud causada por la pandemia podría provocar cerca de 200,000 nuevas muertes fetales en un periodo de 12 meses. Y hablando sobre todo de países de ingresos bajos y medios, que creo que ahí andamos. Bien, el algoritmo de seguimiento fetal que aparece en el lineamiento técnico del INPER para esta pandemia nos dice que la vigilancia fetal, específicamente aquí abarca esa última etapa del embarazo que consideramos es cuando el feto podría estar involucrado, es de acuerdo a los programas o lineamientos que tenemos para cada situación con comorbilidades, sea diabética, hipertensa, nefrópata, etcétera. La vigilancia
no debe disminuir. Las pacientes se siguen citando de la misma manera para la vigilancia del feto de madre con esa comorbilidad. Si no tenemos comorbilidades, bueno, dependerá del estado en el que se encuentre en ese momento la madre y el feto. Por ejemplo, si tenemos restricción del crecimiento intrauterino, automáticamente pasa al protocolo de abordaje de fetos con restricción. Hacemos las evaluaciones que se requieren con perfil biofísico, con perfil hemodinámico, el seguimiento y las citas, si se requieren ver 2, 3 veces por semana o incluso diario, o bien la hospitalización, así será. Pero aparte de tener este algoritmo que ustedes pueden encontrar en la página del instituto, hemos agregado, a partir de que empezamos a hacer el tamizaje a todas nuestras pacientes desde el primer trimestre y pacientes que llegan de segundo y tercer trimestre, agregamos toda la evaluación Doppler, incluido el IFI, ya que ha demostrado tener una correlación en los casos de hipoxia, hipoxemia, y también en aquellos que tienen alteraciones en el neurodesarrollo posteriormente. Entonces, estamos tratando de establecer esa conexión en los hijos de madres con COVID-19, así como el índice de TEI, que también se ha utilizado en los casos donde hay un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que sería otra de las cosas que esperaríamos se presentara en estos fetos. Actualmente tenemos en una tesis que se está llevando a cabo por el doctor Alberto Arriaga en el departamento, se han realizado 1,721 pruebas, 446 han resultado positivas de estas y 274 están vistas en medicina materno-fetal y cumplen los criterios para el ingreso. De este grupo tenemos 17 pérdidas de primer y segundo trimestre, 202 que ya se resolvió el embarazo. Sin embargo, este grupo de pacientes todavía no son todas aquellas que estamos tamizando desde el primer trimestre, sino son todas aquellas que llegaron y que tenían una indicación para ya sea una intervención en el departamento de medicina fetal o una intervención para el nacimiento ya o resolución de su embarazo. Y entonces los datos que tenemos todavía no son los que estamos buscando. De tal manera que del 22 de abril al 7 de octubre, este grupo de pacientes anda alrededor de 27.6 años en promedio, 37.2 semanas de gestación. Si se fijan, aquí todavía no tenemos tanto afectación del promedio por la prematurez, y las comorbilidades que más encontramos es la diabetes, la hipertensión y el hipotiroidismo. En las placentas, los datos encontrados son la maduración vellosa acelerada, perivasculitis, corioangiosis, infartos, vasculopatía decidual, mayor cantidad de nodos incisiales, hemorragia retrodecidual, etcétera. Este es uno de los datos que nos ha llamado la atención. Obviamente se ha incrementado el número de cesáreas, ya lo mencionaba la doctora María José. De estas cesáreas nos brincó de repente que 43 eran por indicación fetal. Y de esas indicaciones fetales, vean cómo más de la mitad era por un trazo no tranquilizante. Entonces, algo está pasando. Tenemos que desglosar y desmenuzar perfectamente bien todos estos casos para ver hasta qué punto puede achacarse al SARS-CoV-2 alguno de estos desenlaces. Vean la restricción del crecimiento, defectos estructurales y feto grande para la edad gestacional también estuvieron aquí presentes. Bien, para terminar, concluimos entonces que la transmisión vertical es factible y se ha encontrado partículas virales en placenta y líquido amniótico. La infección fetal y las alteraciones tanto estructurales como de crecimiento y funcionales son posibles y hay que estar alerta a detectarlas. Los mecanismos fisiopatológicos que pueden ocasionar daño fetal
son diversos y las vías identificadas hasta ahora pues incluyen la inflamatoria, la trombótica y el daño celular directo, abriendo así a una gran posibilidad de alteraciones no solo inmediatas, sino también a largo plazo. Entonces, la vigilancia es prenatal, pero también es estricto dar un seguimiento postnatal a mediano y largo plazo. Debemos utilizar las herramientas diagnósticas y de vigilancia con las que ya contamos, tanto en la vida prenatal como postnatal, para detectar oportunamente las alteraciones que la infección por SARS-CoV-2 pudiera presentar. Y no solo detectarlas, sino registrarlas lo mejor posible para contar con la evidencia y de ahí en adelante ir normando conductas a seguir. No debemos perder de vista que no solo sabemos o debemos ocuparnos del daño directo que ocasiona el virus, sino también de la enfermedad ocasionada en la madre y sus manifestaciones y cómo éstas afectan el entorno del feto, a la vez que consideramos de manera más general cómo la pandemia ha modificado también la atención del binomio madre-feto. Muchas gracias por su atención. A continuación, la doctora Yolotzin Valdespino nos va a hablar un poco más de los hallazgos histopatológicos de la afección placentaria. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la presentación, doctora Bere. Es un gran honor para mí poder compartir el foro con maestras de la medicina materno-fetal en nuestro país y en Latinoamérica. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que hemos estado estudiando, la experiencia que hemos tenido en relación a los hallazgos histológicos en placentas de pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2. Vamos a hablar también un poco la relación que hay, ¿no? Desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista quizá con el peor desenlace que es la muerte fetal. Hace el 15 de octubre, hace 8 días, ¿no? Pues fue el Día Internacional de la Pérdida Gestacional. Es un tema que evidentemente es apasionante para aquellos que lo estudiamos de manera rutinaria. Sin embargo, sabemos que es un tema muy triste y es un tema que evidentemente va a repercutir en esta gran pandemia, ¿no? Entonces, hablar de muerte fetal, ¿no? Y de SARS-CoV-2, pues es un poco problemático, sobre todo actualmente por el poco tiempo que tenemos nosotros registro con esta gran pandemia. Sabemos o tenemos el conocimiento de otros virus como es SARS, como es MERS, ¿no? Que sugieren que los bebés de estas mamás tienen un desenlace perinatal adverso, incluyendo la muerte fetal. En algunos estudios de autopsia, sobre todo de MERS, ¿no? Se ha observado que hay partículas virales en el músculo estriado, en el corazón, encuentran en la placenta y tienen alteraciones muy interesantes en relación a los flujos, al flujo fetal y al flujo materno. Entonces, hace 7 meses no se creía que podía existir la transmisión vertical. Actualmente sabemos en la reciente literatura, todos los días salen artículos tratando de confirmar esta hipótesis. Y bueno, ha sido complicado para nosotros los patólogos definitivamente porque no teníamos un algoritmo diseñado. Afortunadamente, desde el punto de vista conceptual, sistemático y morfológico, están los criterios de Ámsterdam, ¿no? Que se comienzan a utilizar en 2016. Sin embargo, fue problemático para tratar de poder explicar qué es lo que estaba pasando con con estos bebés, ¿no? Con bebé que tuvieron asfixia, con bebé que tuvieron alguna alteración en el desenlace perinatal, incluso la muerte fetal. Entonces, tratando nosotros de estudiar de manera muy minuciosa estas placentas, pues bueno, hemos tenido algunas sorpresas que son bastante interesantes que, bueno, se han venido comentando en las charlas previas. Entonces, SARS-CoV, MERS y SARS-CoV-2, ¿no? Se han asociado que tienen desenlace perinatal adverso, claro que sí, ¿no? Sabemos que MERS, casi el 35% de estos casos asociados a enfermedades maternas están relacionados a muertes maternas y a desenlace perinatal adverso casi el 22%. Entonces, los brasileños publican recientemente este artículo que me parece muy interesante
importante considerar, ¿no? Ante la gran pandemia, ante el evento en el que nos estamos encontrando, el hecho de observar datos que alteran nuestra línea, ¿no? Nuestras curvas que hemos estado estudiando en los últimos 4 años, pues evidentemente nos enciende una luz roja y nos comienzan a saltar muchísimas preguntas en relación a lo que está sucediendo actualmente relacionado a esta gran pandemia. Entonces, los brasileños, ¿no?, hacen una descripción bien interesante en este artículo, me parece importante mencionarlos, asociados a muerte fetal. Ellos escriben, bueno, de manera rápida, sabemos que ellos fueron los que comenzaron a describir los hallazgos histológicos en las pacientes, en los bebés de mamás con Zika virus. Ellos tienen experiencia en el abordaje de este tipo de pandemias. Y es curiosamente lo que comentaba, ¿no? Comenzar a hacer estas asociaciones y la evaluación de este estudio observacional. Lo que nosotros vemos en esta tabla que ellos publican está bien interesante. Vemos que, bueno, hay pérdida fetal, ¿no? Hay 2 casos en los que la placenta está positiva. Sin embargo, una constante clínica que en lo personal me genera una gran interrogante, ¿no? Es todos los casos, las pacientes presentan sobrepeso u obesidad, ¿no? Cuando estaba yo revisando este artículo, comencé a pensar en lo que representa para nuestra población institucional, nuestra población mexicana, ¿no? El hecho de tener pacientes embarazadas, enfermas, ¿no? Con alteraciones en el eje renina-angiotensina-aldosterona, y con este contexto y bajo este concepto, entonces es nosotros que debemos abordar nuestros hallazgos morfológicos y la correlación con los desenlaces. Los brasileños, en esta serie de casos, que son 5, todas las pacientes presentan sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, esto es un foco rojo que habrá que estudiar, sobre todo, como bien mencionamos, en pacientes enfermas, en placentas enfermas, placentas inflamadas, ¿no? Entonces, nuevamente, revisando nosotros la literatura, sabemos que hay no solamente el receptor de ACE está relacionado, ¿no?, a esta transmisión. En la placenta se han estado estudiando tanto en in vitro como en in vivo algunos otros receptores, 147, ¿no?, algunos que tienen que ver con caspasas. Entonces, esto me parece interesante porque ante el hecho de tener una paciente enferma, ¿cómo está desregulado este mecanismo enzimático transplacental? Entonces, tenemos aquí nosotros este artículo que me parece muy interesante. Esta corte es una corte retrospectiva. Y evaluaron 366, tenían un embarazo en resolución. Algo muy interesante es que de estas 266 pacientes, el 2.6%, 2.3% tuvieron el peor desenlace, que es la muerte fetal, ¿no? El 19.4% tuvieron un aborto, ¿no? Entonces, estos datos están bastante interesantes y es algo que nosotros estamos observando de manera observacional en nuestra institución. Lógicos, como bien mencionamos, pues fueron a partir de la observación, porque no teníamos nosotros un registro. ¿Qué es lo que estábamos buscando? No había descrito absolutamente nada. Tuvimos cierta experiencia con Zika virus en relación a estos hallazgos y, bueno, esto nos abrió un poquito la puerta para poder quizá abordar de una manera sistemática este tipo de placentas. Y, bueno, este artículo está buenísimo porque comienzan a ser repetitivos, se comienzan a ver los mismos, principalmente malperfusión vascular materna, una placenta mal perfundida, una placenta isquémica, una placenta con infartos extensos, una placenta con un daño vascular, que inicialmente comenzamos nosotros a observarlo en mayo, que llamó muchísimo la atención, que estábamos obteniendo morfológicamente características de vasos que estamos acostumbradas a verlas en placentas severas tempranas, ¿no? Con aterosis aguda, con necrosis fibrinoide, una disrupción vascular extensa con endarteritis, con perivasculitis aguda y crónica. Entonces, esto es lo que se ha estado reproduciendo y nos está abriendo un poquito la luz para tratar de entender el mecanismo fisiopatológico placentario en pacientes no solamente sintomáticas, en pacientes asintomáticas, que esto es algo que tenemos nosotros que seguir desmenuzando definitivamente. Entonces, dentro del patrón morfológico más representativo y el patrón morfológico
más repetitivo, definitivamente es vascular materna con vasculopatía decidual e inflamación. Este artículo de Jade fue el primero que salió en donde se demostró efectivamente que se tiene un estatus de daño de los flujos vasculares, un daño de la cara materna, ¿no? De la decidua, de los vasos. Sin embargo, también se habla de un estatus de hiperinflamación, ¿no? Como bien se mencionaba anteriormente, la relación que existe en la vasculopatía decidual, pues es constante, ¿no? Se está proponiendo incluso este síndrome de preeclampsia-like, que bueno, tenemos un OR elevado en relación a pacientes que están presentando o están debutando con preeclampsia y que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2. Sin embargo, algo bien interesante y que es lo que en lo personal me genera como, pues mucha preocupación, no es solamente la infección del virus, sino es la tormenta de citocinas, el estrés oxidativo, la inflamación parenquimatosa intervellosa que se está generando a esta infección de interleucinas, activación de un sinfín de citocinas, de macrófagos y todo lo que sabemos que representa una activación de macrófagos, ¿no? Entonces, esto fue uno de los primeros artículos en donde se demostró por inmunohistoquímica y se demostró por microscopía electrónica, incluso se secuenció el tipo de virus y, bueno, evidentemente hay una transmisión en esta buenísima de. Entonces, regresando un poco al tema en relación a la muerte fetal, quiero yo compartirles la experiencia que hemos estado obteniendo estos últimos meses. Tenemos hasta el momento 1,714 binomios, ¿no? Su mamá y su bebé. 33 de estos fueron óbitos, ¿no? Más allá de la semana 20, representa el 7.4%. De estas 1,714 pacientes, 441 fueron positivas, ¿no? Y de estas 441 tenemos 16 óbitos con madres positivas por hisopado, ¿no? De la semana 20 a la semana 38, lo que representa el 3.6%. Entonces, vean ustedes, tenemos un panorama, bastante interesante porque son pacientes, es una cifra de nacimiento relativamente baja, ¿no? Y tenemos hasta un 7.4% de estos casos óbitos. La mitad son de pacientes positivas, ¿no? No, estrictamente no sabemos la causalidad probable, ¿no? Sin embargo, es muy interesante evaluarlo en el contexto de la pandemia, recordando que es un estudio observacional. Tenemos ahora, ya describieron los abortos anuales, tenemos un incremento nosotros de abortos, 50 de estos, como bien se mencionaron, son de madres positivas, menos de 20 semanas, y tenemos hasta el momento 97 pues muertes fetales que, bueno, están evaluadas en el Departamento de Anatomía Patológica. Esta es la tabla que yo quiero mostrarles de los 16 casos que tenemos de mamás positivas por hisopado y que tuvieron el peor desenlace, que es la muerte fetal. Tenemos 16 pacientes, de estas 16 pacientes, 13 tienen sobrepeso u obesidad, que es algo que a mí en lo personal me parece muy interesante, sobre todo correlacionando con las características morfológicas que nosotros estamos evaluando. Los patólogos, siempre que evaluamos placenta, tenemos forzosamente que saber las semanas de gestación y la patología materna o fetal subyacente para poder hacer la asociación. Y curiosamente que estos casos se hicieron pues ciegos porque no teníamos el diagnóstico materno. Entonces, lo que estamos nosotros observando en los hallazgos placentarios de manera constante en estos 16 óbitos, pues es vasculopatía decidual, ¿no? O sea, es un daño vascular con necrosis fibrinoide y aterosis aguda, es malperfusión vascular materna, que engloba este espectro, ¿no? Incremento de nodos isquiciales, fibrinoide perivelloso, infartos marginales y parenquimatosos, engloba maduración vellosa acelerada. Y además tenemos un componente muy interesante en relación a la perfusión fetal. Tenemos casos con trombosis aguda, subaguda y trombosis crónica, ¿no? Tenemos además casos con corio, que esto, bueno, habrá que estudiarlo y desmenuzarlo en relación a saber un poco la asociación que tienen con los cultivos. Sin embargo, lo que hay que resaltar son dos cosas. Primera, es que tenemos en nuestra gran tabla, ¿no?, una asociación bien interesante con obesidad y sobrepeso.
Y tenemos además dentro de los hallazgos placentarios más frecuentemente observados un fenómeno de malperfusión vascular materna e inflamación parenquimatosa y de las membranas fetales. Entonces, morfológicamente, ¿qué es lo que vemos? Lo que se ha estado describiendo desde mayo y junio, finales de mayo, inicios de junio, en relación a la morfología placentaria. Tenemos inflamación, tenemos neutrófilos, tenemos macrófagos, que es algo que está dominando de manera interesante, ¿no? Esta respuesta inmune, ¿no? Tenemos además un daño vascular muy persistente, no solamente en el componente decidual, como lo vemos en la foto E, sino también en el componente de la gran vasculatura de la placa coriónica, que esto repercute de manera directa en la vasculatura fetal. En la imagen C y D tenemos casos en donde hay trombosis, tenemos casos en donde hay recanalización incluso de estos trombos. Entonces, esto es un fenómeno que es definitivamente subagudo y crónico. Y tenemos además casos en donde existen el peor espectro morfológico en relación al peor desenlace, no solamente al corto plazo y a muerte fetal, a mediano y largo plazo, como son las vellosidades avasculares, ¿no? El término conocido actualmente como malperfusión vascular fetal crónica de alto grado. Entonces, estas características morfológicas que se están repitiendo nos están dando luz un poco en tratar de entender este fenómeno de isquemia placentaria. Tenemos ahora, en relación a lo que dictaba la doctora Sandra Acevedo, esta es una vellosidad, vean ustedes en la foto 1, en la foto que está a su izquierda, vean ustedes, es un corte histológico teñido con hematoxilina eosina, esto es una vellosidad, y lo que está más a la izquierda corresponde a inflamación en el espacio intervelloso, que esto definitivamente repercute en todo el componente de transfusión o de interfase en el espacio intervelloso. Entonces, al haber tanta inflamación, al haber tanta activación inmunológica, pues lo que repercute definitivamente es con liberación de citocinas, de óxido nítrico, estrés oxidativo, a final de cuentas, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar a largo plazo o a corto o mediano plazo y que va a repercutir en el largo plazo del embarazo? Estas características que están viendo ustedes en la foto del lado derecho, en donde son infartos extensos, ¿no? Es una placenta que tiene un fenómeno de isquemia placentaria con infartos, incluso con remodelación e inflamación intervellosa. Entonces, hablar de alteraciones placentarias en SARS nos está orientando muchísimo para además entender el concepto fisiopatológico, nos está orientando a un fenómeno de malperfusión vascular, tanto materna como fetal, y además de un fenómeno de hiperinflamación parenquimatosa y todo lo que significa tener inflamación en el parénquima placentario, ¿no? Entonces, como conclusiones tenemos las siguientes. Las características morfológicas que más frecuentemente se observan en este tipo de pacientes son malperfusión vascular materna y fetal y inflamación parenquimatosa, intervillitis crónica sobre todo, ¿no? El fenómeno de hiperinflamación repercute en la perfusión de la zona de intercambio y finalmente la infección e inflamación multiorgánica generada por SARS-CoV-2 durante el primero y segundo trimestre, esto ya lo hemos venido mencionando, debe alertarnos durante el seguimiento por posibles consecuencias fetales, consecuencias placentarias y finalmente en un desenlace perinatal adverso, que en este caso, desafortunadamente, es o fue la muerte fetal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Les pido que prendan, por favor, su cámara. Nos queda un poquito tiempo para preguntas, pero todavía tenemos algún tiempo. Y las voy a ir haciendo así al azar y si alguien la quiere contestar, me levanta la mano y le doy la palabra. Entonces, la primer pregunta es, Carmina Celio Arévalo nos pregunta, ¿se recomienda pedirle a todas las pacientes embarazadas realizarse alguna prueba para diagnosticar infección por SARS-CoV-2 contemplando que pudieran estar asintomáticas? Sí, doctora. Sí. Definitivamente, ¿verdad? Exacto. Pacientes embarazadas deberían de tener pruebas o sea, si la vemos en el primer trimestre, si la vemos en el segundo trimestre,
pues segundo trimestre. O sea, digo, no es que se le esté haciendo prueba semanal, pero definitivamente debemos, sobre todo en estos estados donde no sabemos qué va a pasar en el futuro, cuando menos tener una prueba en el primer trimestre y si es necesario una prueba en el segundo trimestre, porque definitivamente el problema van a ser las asintomáticas. Exacto. Perfecto. Sí, doctora Bere, adelante. Su micrófono, doctora, espéreme tantito. Ahí está. Listo. Aquí el problema es la situación económica. Claro. Porque si la paciente tiene la capacidad para hacérsela de manera privada, estamos hablando, el más barato anda en 1,300, el habitual anda en 3,000, 3,500, entonces habrá que ver si existe el recurso. Claro, sí, eso es muy importante. Bueno, otra pregunta que nos hace Misael Jerónimo del Río es, ¿cómo podríamos diferenciar de una preeclampsia a un COVID? Evitar una interrupción innecesaria de embarazo. Bueno, hasta el momento lo que se ha propuesto como para ayudar al diagnóstico diferencial es este índice de factores angiogénicos y antiangiogénicos, el SFLT1-PLGF, en donde las publicaciones hasta ahora solo ha sido alterado en las pacientes que además han tenido otros datos de insuficiencia placentaria, como lo son, por ejemplo, un índice de pulsatilidad de las arterias uterinas alterado, y donde a pesar de que la mamá mejora en la sintomatología pulmonar, continúan los requerimientos de antihipertensivo. Entonces, pues hasta ahora este índice nos podría ayudar a guiar el diagnóstico diferencial. Perfecto, muchísimas, me encanta esta información que nos dan. A ver, la que sigue es Ivonne García Cortés. ¿Cómo se podría monitorizar al bebé si no se cuenta con un tococardiógrafo? En ese caso, ¿sería mejor realizar una cesárea en una paciente con COVID leve o que tuvo COVID? Si no tienen para monitorizar. Sí, doctora Acevedo. Yo creo que siempre hay forma de monitorizar. Definitivamente, si no tiene monitoreo electrónico, tampoco es para hacer una cesárea, ¿no? O sea, innecesaria, exacto. Si tuvo COVID en el segundo trimestre, si tuvo COVID en el primer trimestre, la recomendación es no la dejen como si fuera una paciente de bajo riesgo, pero tampoco es una indicación para hacer una cesárea. Inclusive con el PINAR, con la monitorización intermitente, lo pueden hacer si en ese momento la paciente no tiene COVID. Si en ese momento la paciente tiene COVID, tiene que referirla a un centro donde haya monitoreo fetal electrónico. O sea, no hay forma de que la dejen en ese momento infectada sin monitoreo. Pero si ya tuvo COVID, o sea, no es nada más la monitorización electrónica, tiene que hacerle su líquido amniótico, su crecimiento de la curva, ver cómo están las uterinas, definitivamente ver arteria cerebral media, si no está dilatada a pesar de que el bebé esté creciendo bien. Si la arteria cerebral media está creciendo a pesar de que el bebé esté creciendo bien, es un dato de riesgo. O sea, no es nada más el monitoreo electrónico, es la vigilancia integral de la paciente. Claro, y de ahí la importancia de la referencia oportuna. Mande, doctora Velázquez, sí. Sí, también es importante hacer caso a la paciente. Si la paciente llega a urgencias refiriendo cambios drásticos en la motilidad fetal, nada de que ya lo sentí ahorita, váyase para su casa. Si tenemos el antecedente, vale la pena definitivamente meterla a hacer una evaluación concienzuda para estar seguros de que el bebé está bien en ese momento y no nos llegue a la siguiente ocasión con un óbito. Claro, y sobre todo después de lo que nos está diciendo la doctora Valdespín. Otra pregunta, Carmina Celio Arévalo. ¿Se ha planteado administrar IECAS en el primer trimestre del embarazo en pacientes con SARS-CoV-2? Sí, doctora Acevedo. No, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tienen efecto sobre la enzima tipo 1, no sobre la tipo 2. O sea, son enzimas diferentes. Diferentes. Gracias, doctora. Adriana Ortega Díaz, ya me lo acabamos las preguntas porque se nos acaba el tiempo. Adriana Ortega Díaz, ¿consideran hacer prueba a las preeclampsias atípicas? ¿Prueba COVID? Pues, bueno, en general, la recomendación es hacer
prueba a todas las pacientes que vayan a tener resolución del embarazo, no nada más en aquellas que presenten manifestaciones de preeclampsia. Entonces, la recomendación sería hacerle a todas, y si es que tenemos alguna paciente con manifestaciones clínicas de preeclampsia, pues dependiendo obviamente del estado materno y de la disponibilidad de recursos, ahí es donde podríamos echar mano de este otro índice que platicábamos, para tratar de ver si son manifestaciones sistémicas por COVID, un síndrome similar a preeclampsia, o si fuera una preeclampsia, ¿no? Entonces, claro. Sí, doctora Acevedo. Porque una paciente que ya con síntomas de preeclampsia, al final del embarazo, estamos hablando de 36, 37 semanas, 38 semanas, y la prueba COVID es positiva, pues difícilmente vamos a tener tiempo para diferenciar si es COVID o si es preeclampsia. Tienes que manejarla como preeclampsia y como COVID, ¿no? El problema es que acuden tempranamente. Tienes una paciente de 26 semanas con datos de preeclampsia y también con la prueba COVID positiva. Ahí es donde está el punto donde realmente este índice sería muy importante, ¿no? Pero también es un índice al que no toda la gente tiene acceso, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautelosos y evaluar muy bien a la paciente para tratar también desde el punto de vista clínico ver el riesgo en el que está la paciente y no pensar, no es preeclampsia severa, es COVID. No, o sea, tampoco podemos hacer eso, ¿verdad? Claro. Pues miren, se nos acaba el tiempo, quedan muchísimas preguntas en el chat, demasiados comentarios positivos, muchísimas preguntas. A todos los que están haciendo preguntas les avisamos que les vamos a pasar a las profesoras sus preguntas y ellas les van a contestar por correo porque tenemos su correo electrónico registrado, así que no se preocupen. Así que se van con tarea las doctoras hoy. Si quieren agregar algo, doctoras, muchísimas gracias. ¿Alguna quiere agregar algo? Sí, doctora Acevedo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este conocimiento. La verdad, muy agradecida con la doctora María José, con la doctora Yolorsin, con la doctora Berenice. Esperamos que todos estos ponencias les sean de utilidad para su práctica diaria. Todos son ponencias muy prácticas que esperemos que les sirvan. No, hombre, es un lujo escucharlas, doctora. Para todos los obstetras, es un lujo para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la iniciativa y por estar aquí. Solo quiero dar ya por último algunos anuncios que siempre damos. En primer lugar, quiero agradecer, o sea, no se imaginan de dónde nos están viendo, doctoras: Colombia, Bolivia, República Dominicana, Perú, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Paraguay, con admiradores así de, doctora Acevedo, admiradores, doctora Velázquez, ve esto. A toda la República Mexicana, prácticamente, o sea, es que no voy a decir porque son de cada estado de la República: Chiapas, Guadalajara, Puebla, Torreón, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca, Michoacán, Guerrero, Mérida, Jalapa, Baja California Sur, Chihuahua, Ecatepec, San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Hospitales: Hospital General de México, Región Central de Secretaría de Salud, Vite Médica, ABC Santa Fe, Salud Perinatal de la Ciudad de México, Secretaría de Salud. Muchísimas gracias a todos. Por favor, les van a poner una liga de encuesta en el chat, no sean malitos, son 4 o 5 preguntitas, las contestan rapidísimo. Es para nosotros una gran retroalimentación que nos contesten la encuesta de calidad y se manda rapidísimo. Sí va a haber constancias en este chat donde ustedes pueden adquirir el puntaje que nos otorgó el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Se va a entregar a través de su correo electrónico que pusieron en el registro durante el transcurso de este mes. Ustedes me preguntan muchísimo, ¿dónde puedo volver a ver este webinar? Lo pueden ver en el canal de YouTube a partir de hoy en la tarde o mañana, ImperMX, o si ustedes se registraron, ahí tienen el link y lo pueden ver libremente todo el tiempo que ustedes guarden su correo. Bueno, para la constancia no les aclaré que con el 80% de la estancia en el webinar se las dan. Si no estuvieron ese tiempo o menos, pues no van a tener constancia. Y ya por último, ya para que se vayan, los invito. Mañana es un día muy especial para todos, colegas, es el Día del Médico y el IMPER no se queda atrás y los invita a un webinar especial del Día del Médico que va a estar súper lindo. Es a las 12:30.
no se lo pierdan, es como un pequeño obsequio que el instituto le da a todos los médicos y síganos en nuestras redes para ver los webinars que vienen y muchas gracias y bonita tarde. Hasta luego. Gracias. Bye, gracias.